economía mexicana, ¿no? Comenzó su camino en Western Union en 2005. Ahí ha ocupado diferentes cargos, uno como gerente regional de mercados en Panamá, otros en Europa, Colombia y Venezuela. Antes de eso, trabajó para empresas como The Coca-Cola Company y 3M. El director general de Western Union para México y Centroamérica, Pablo Francisco Porro, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos todos los martes y la Nazor. Y yo, Pablo Porro, de Western Union, México y Latinoamérica, gracias por estar con nosotros. A ver, tan solo en México hay como 2 millones ya me corregirás, pero como 2 millones de familias que están recibiendo remesas. Cerramos el año pasado con muchísimos máximos, con una constante entrada de remesas a México, pero más allá de eso, ¿cómo están viendo ustedes el panorama para 2022? ¿Qué tal, Regina y Lana? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Sí, realmente 2020 fue un año histórico para México, se consolidó, te diría que por segundo o tercer año consecutivo, como el tercer mercado receptor de remesas más grande del mundo, solamente por detrás de India y China, que la verdad es un logro bastante importante. Y 2021, aunque aún no ha cerrado, aunque aún no ha finalizado, también está en esa línea. Va a ser otro año histórico en términos de volúmenes, de principales y de cantidad de transacciones, que yo creo que eso refiere un poco a tu comentario sobre la relevancia que tienen las remesas dentro de lo que es el motor de consumo de la economía mexicana, ¿no? Hoy ya las remesas que se pagan en México representan cerca del 4% del Producto Bruto Interno de una economía del tamaño de México, de la segunda economía de Latinoamérica. Para que tengan una idea, el año pasado que se pagaron alrededor de 42.000 millones de dólares aquí en México. Eso representa un aporte a los agregados macroeconómicos bastante superior al que genera el turismo, siendo una actividad tan importante para México históricamente, ¿no? Pablo, yo cambiaría un poco de tema sobre las criptomonedas. Una de las promesas de las criptomonedas es eliminar los costos de intermediación en las transferencias entre particulares, aunque no todas las personas tengan acceso a este tipo de divisa. Te preguntaría, ¿representa esto de alguna manera una amenaza para el negocio de Western Union? No, realmente nosotros no lo vemos así. Solo un pequeño comentario respecto de tu apreciación. Lo que generalmente las criptomonedas están prometiendo es de alguna manera reducir esas comisiones de intermediación, esos costos. Eso dependería un poco también de los diferentes costos de intercambio que tengan esa moneda con otras monedas fiat. Y justo en esa temática, un poco que nos cuentes el tamaño, ¿no? Para entender, digo, sabemos que Western Union es en el top of mind, ¿no? Y en términos de remesas, digo, todo el mundo ubica la empresa, pero cuéntanos un poco el tamaño del negocio en México. No sé, cuántas transacciones se hacen acá versus otros lugares del mundo, o cómo tratar de dimensionar la importancia del país, o sea, del negocio dentro del país. Creo que como les comentaba hace unos minutos, para tener una idea de la dimensión de esta industria, el que se recibieran el año pasado 42.000 millones de dólares marcó un hito histórico, porque ya veníamos de crecer en un 2019 muy alto, muy fuerte, en un entorno de pandemia que la verdad que no ayudó a muchísimas industrias, a muchísimos negocios, y en 2021 volvemos a repetir esa tendencia. Según alguna información que nosotros manejamos, creemos que algo así como el 10% o un poquito más del 10% de los hogares en México recibe remesas de forma recurrente. Sin duda que es uno de los principales motores para alimentar el consumo, que es un driver tan importante de la economía mexicana. Otra vez cambiaría un poco el tema. Pablo, te preguntaría, es inevitable discutir las transferencias de dinero en el incremento en fraude, lo que se llama también phishing.
Western Union ha intentado ayudar a sus usuarios a no caer en este tipo de esquemas o bien que se evite su utilización por organizaciones criminales. Desde luego, para nosotros es una preocupación permanente y transversal dentro de la compañía. Tenemos, aparte de un departamento específicamente dedicado a tratar con temas de fraude, políticas muy definidas y una inversión bastante importante en términos de comunicación, tanto en punto de venta en el país enviador de dinero, como en el país receptor de dinero, y en los países en los cuales manejamos nuestros assets digitales, una campaña permanente de información al respecto del tema, porque como siempre hay gente inescrupulosa que de alguna manera intenta utilizar nuestra plataforma u otras plataformas en ese sentido que tú mencionas, y para nosotros es parte de nuestro compromiso con la seguridad, con nuestra promesa de marca con todos nuestros consumidores. En ese sentido, ¿puedes compartir cuánto se invierte en esta parte? Esas cifras son confidenciales, pero en términos generales, y para que tengan una idea, en lo que es prevención de fraude y prevención de lavado de activos y todos los sistemas de monitoreo y de cumplimiento de la compañía, hay una parte sustancial, no solamente de los recursos humanos, es decir, de los colaboradores que participan a nivel global de la compañía, sino una parte importante también de nuestros ingresos que se reinvierten no solamente para desarrollar sistemas de monitoreo in-house que nos permiten dar seguimiento a la transaccionalidad y a las diferentes tipologías en tiempo real, sino también en permanentemente estar en contacto con los diferentes reguladores en cada una de las 200 jurisdicciones en las cuales operamos de forma regulada, porque nuestro es un negocio regulado, sino también cómo colaboramos con organismos multilaterales para tratar de evitar justamente eso, ¿no? Y ahora me voy un poco a la parte al revés. Normalmente hablamos de las remesas que llegan a México, ¿no? Ese es el gran número, pero también hay salida de remesas de México hacia otros países y es parte, a ver, no significativamente menor, pero es parte del negocio. ¿Qué han notado con la pandemia? ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Hacia dónde es que se va más cuando desde México se envían remesas? Sí, yo creo que en el contexto de toda esta pandemia que hemos estado viviendo, que estamos atravesando, y afortunadamente parece que estamos viendo la luz al final del túnel, tuvimos un 2020 en ese sentido, en lo que es generación de envíos a partir de México, un poquito más desafiante. Afortunadamente lo que hemos visto durante todo 2021, que también habla de la recuperación de la economía mexicana, hemos también visto una recuperación bien importante de ese volumen. Según cifras del Banco de México, esos principales que salen regularmente cada año de México están en el entorno de los 1.200 millones de dólares de ingresos que son generados aquí en México, y sobre todo se dirigen a Estados Unidos por obvias razones, por el gran nivel de interdependencia que hay entre los dos países, entre las dos economías, y también a Colombia. Hay una gran diáspora colombiana, una gran comunidad colombiana que ha hecho de México su país de acogida, de donde desarrollan sus actividades, y después tenemos múltiples destinos, ¿no? Ahora me voy a la parte de la digitalización de los servicios y la competencia nueva. ¿Cómo diversificar y qué tan relevante sigue siendo la presencia de las sucursales físicas? Creo que tiene que ver más que con definir a un cliente como nativo digital o 100% retail, con el caso de uso o la experiencia de uso. Es decir, todos nosotros, como en nuestra vida diaria, en otras actividades, dependiendo del use case, como normalmente se conoce, tenemos la necesidad de transaccionar en nuestra industria, ya sea a nivel de retail o a nivel de digital. Entonces creo que el desarrollo de ese concepto de omnicanalidad es de alguna manera lo que va a permitir a una industria como la nuestra seguir avanzando y al final del día poner al cliente en el centro de todos los esfuerzos. Yo creo que eso es lo que es importante. En muchos medios y durante los últimos años existe un debate entre medios de pago digital, efectivo o cash, y cómo se desarrolla la actividad. Nosotros en ese sentido queremos tener otro enfoque respecto de las necesidades de nuestros clientes. Para nosotros esa es la clave y ese sin duda va a ser la tendencia en la industria y en otros servicios financieros conexos en los próximos años, ¿no?
te traemos un poco como en el ping-pong de los temas, pero queremos abarcar todos. Queremos abarcar todos. Y me quiero ir a la parte de mujeres, porque me ha llamado mucho la atención que, a ver, teníamos esta idea de que las mujeres solían ser o solemos ser las receptoras de las remesas y eso ha cambiado. Creció bastante el número de mujeres que envían dinero a sus casas, a sus familias. ¿Cómo ven ese ajuste en Western Union? ¿En dónde lo encuentran? ¿Se está viendo? Mira, yo creo que hay que derribar mitos en ese sentido, ¿no? Es decir, nosotros, a partir de nuestra operación también, somos una empresa por definición diversa que trata de contemplar los diferentes tipos de opciones. Siempre hubo, de alguna manera, en algunos mercados, esa percepción de que eran o más trabajadores manuales de género masculino los que enviaban dinero, y en otros, por el contrario, mujeres que trabajaban en determinado tipo de actividades económicas. Hoy lo que vemos es que eso ha cambiado porque la sociedad afortunadamente ha cambiado, ha evolucionado, y nuestro objetivo es ofrecer las mejores opciones en ese sentido, en términos de seguridad, de confiabilidad, una ecuación de valor por el dinero que haga sentido a todos y cada uno de nuestros consumidores. Ya para terminar, Pablo, me voy con otro tema también importante, especialmente en los mercados emergentes, en donde está presente Western Union, que es la formalización económica. ¿Cómo está contribuyendo a la formalización fiscal de las personas Western Union? Me parece que una parte importante de atender a ese objetivo de inclusión financiera, de dar mayor transparencia, tiene que ver con justamente eso, que todos operemos dentro de un marco regulatorio que sea parejo, si ese es el término, y que maneje las mismas exigencias, las mismas obligaciones para los diferentes operadores, ¿no? Entonces, en la medida que la competencia, nuestra industria, y nosotros como entidad podamos participar de todo ese movimiento, y eso nos permita también formalizar esos flujos, creemos que esa es nuestra mayor contribución en ese sentido, ¿no? Es decir, que haya transparencia en las tarifas de envío, que haya trazabilidad en dichos envíos, y que de alguna manera entre todos podamos ser claros respecto de cuál es la propuesta de valor que estamos haciendo. Nos parece que es un punto importante de partida para generar justamente esto, ¿no? Inclusión financiera. Entonces, en ese sentido, creo que cuanto más formal pueda ser ese flujo, y cuantos más operadores haya participando de ese mercado formal, entre todos vamos a ir logrando esa mayor inclusión financiera que es tan importante para el desarrollo del país, ¿no? Pues Pablo, con esta pregunta terminamos. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y habernos dado esta entrevista. Gracias a ustedes y un gusto como siempre. Estamos a las órdenes y bueno, felices fiestas ya que estamos en esta época del año.